La prisión preventiva está regulada en cuanto a los requisitos que requiere en 224 del CPP. Pero antes de entrar a ver los requisitos, vamos a ver cuándo se pide, quién la pide, cómo se pide. Se debe, por lo general, el pedido de medidas cautelares se da en un ámbito de una audiencia de formalización. Les recuerdo que la pasada vimos audiencia de formalización y dijimos que era una audiencia multipropósito, con muchas etapas. ¿Sí? El 266.6 literal A habla de control de la legalidad de la detención, vimos que había todo lo que implicaba controlar esa legalidad, hablamos de la flagrancia, hablamos de derechos, hablamos del trato físico. Después el 266 también, ustedes van leyendo los distintos literales del 266.6, ustedes van viendo cómo el codificador fue organizando la admisión de la solicitud fiscal de formalización de investigación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que la formalización tenía que ser admitida por el tribunal, que el tribunal no era un órgano homologador, que había casos que la formalización podría ser rechazada? Dijimos cuándo la formalización podría ser rechazada, establecimos el criterio de la Suprema Corte de Justicia, con aquellas 3 sentencias que yo les traje. Después, el 266.6 literal E dice el pedido de medidas cautelares que haya comunicado el fiscal o la víctima, perdón, el literal E, el artículo 72.2. La prisión preventiva la puede solicitar exclusivamente la fiscalía, que es el titular de la acción penal. ¿Cuándo lo va a hacer? Y lo va a hacer si es en una audiencia de formalización, una vez que se inició el sumario, es decir, a partir del momento que se admitió la solicitud fiscal de formalización. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que uno de los efectos de la admisión de la formalización era la vinculación al proceso de ese imputado y el inicio del sumario? O sea, a partir de ese momento la fiscalía va a estar habilitada a solicitar la prisión preventiva. ¿Puede solicitar la fiscalía medidas cautelares de prisión preventiva antes de la formalización? No. Las únicas medidas cautelares que la fiscalía puede solicitar antes de formalizar era que están previstas en el 222 del CPP, que son las que Nacho decía que yo le iba a dejar, para acordarme cuáles son las literales que yo le dijo un profesor una vez. Yo a DEF ya sé cuáles son las 4 que puede solicitar la fiscalía sin formalizar. A, el deber de fijar domicilio no modificado sin la inmediata conocimiento del tribunal, se admite. La D, la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine. Por lo general se da un iniciar de frontera con comunicación y mediación, la persona no puede salir del país. La E, la retención de los documentos de viaje se sostiene. Y la F, que es la prohibición de concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Entonces, estas son las 4 medidas que puede solicitar la fiscalía sin formalizar, de donde surge dice asimismo, del inicio de la mediación ordinaria, el tribunal a petición del Ministerio Público solamente podrá disponer las medidas referidas a las literales A, D. ¿Está bien? A, D, E y F. Vamos a la audiencia de formalización. 266.6. Pasamos el primer filtro, control de la legalidad de la expresión, estaba el detenido. Eso les dije la clase pasada, que son los reconocimientos. Sí, claro. Eso les dije, estamos siempre en la hipótesis de que tengo un detenido ahora, ¿verdad? Creo que tengo el contenido más amplio de la docencia. Que la mayor parte de las situaciones que se han actuado están bien detenidos. La
código acá. La admisión de la certificado de información. Recién cumplido con todo ese ritual procesal, si se quiere, la Fiscalía estaría en condiciones de solicitar medidas cautelares. Toda la admisión 21, incluyendo las leyes de la prisión preventiva. Ya el profesor habló de las medidas cautelares que están ahí, que se tienen que acreditar. Toda medida cautelar va a plantear un supuesto material y ciertos riesgos que hay que considerar. Si no hay riesgos procesales, es muy difícil sostener una medida cautelar, porque si pensamos en las medidas cautelares, valga la redundancia, como medidas cautelares que tienen la cautelar de imposibilitar un cierto resultado, no podemos hablar si no hay riesgo, ¿qué medidas cautelares solicitarían? Habría posibilidad de una formalización sin ninguna medida cautelar. Puede pasar, por eso va a depender caso a caso, no hay una regla general, no podemos decir. No hay una medida cautelar preceptiva ni una prisión preventiva preceptiva. Si fuese de esa manera, sería pena anticipada, por ejemplo, la prisión preventiva o lo otro. ¿Por qué? Porque no estaría considerando el riesgo en el caso concreto. Sería prevista para indiferentemente. No importa los riesgos, con carácter general los trae. Una cosa más antes de eso. Si ven ahí el 266 de la audiencia de formalización, esto que ya decía Marcelo, las medidas cautelares pueden ser solicitadas por la Fiscalía. ¿Qué puede solicitar la víctima? Porque se discutió, por ejemplo, en el caso de la víctima puede solicitar medidas respecto de los bienes, pero no respecto de la persona. ¿Bien? Lo dice ahí el 266, y esto está vinculado al estatuto de la víctima como tercero coadyuvante. Quien puede solicitar las medidas cautelares respecto de la persona es toda la Fiscalía. La víctima puede solicitar medidas cautelares en la vista de formalización, sí, pero, como dice el 266, respecto de los bienes, por previsión al 81 de la ley. Bueno, llegando a la prisión preventiva, avanzamos en sistema procesal. Esto es importante. Pregunta: ¿puede la Fiscalía, sin formalizar una prisión preventiva? La respuesta es no, segura. Una respuesta segura y no el por qué. Acuérdense del 222, acuérdense de la ley, estas son las únicas medidas. ¿Cómo las pide la Fiscalía? Obviamente en audiencia y de forma oral. En principio, ahora vamos a desarrollar un poquito, no hay ingresamiento de prueba para que el tribunal resuelva la cuestión. ¿Sí? Y lo tiene que hacer en esa audiencia. A veces, o por general o como regla, se da la misma audiencia de formalización. Pero puede pasar que, admitida la formalización, la Fiscalía considere que no es procedente por X motivo de prisión preventiva, o que la pida y el tribunal no la hace lugar, que exista una audiencia de formalización con una medida cautelar o con unas medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. Eso no quita que después se pueda realizar una audiencia para, porque no se dice medida como. No quita que se pueda llegar a solicitar una nueva audiencia cautelar, exclusión en el proceso para discutir la imposición de medidas para que se pueda formalizar una medida cautelar o para discutir la modificación de la medida cautelar. Lo que significaría cambiar una medida no privativa de libertad por una medida cautelar privativa de libertad como es la prisión preventiva. Entonces, oportunidades posterior a formalización, pero no tiene que ser necesariamente en la audiencia de formalización. La regla específica es en la audiencia, pero puede haber audiencia de formalización sin debate de prisiones preventivas. Sí, entonces no se podría dar necesidad de estándar de prueba. Inmediatamente inferior al estándar de prueba requerido para la sentencia definitiva de condena en su caso, sino como estándar de evidencia superior a permitir la formalización.
porque a veces juez parece entender que es aplicable la medida cautelar. De mí hablar de esta, que sería como la más. Dice que en la prisión preventiva es estándar reserva posible. Eso me está diciendo. Pregunto, porque usted dijo de que no se diligencia prueba. Ahora vamos a ir ahí. Mira, vamos a llegar ahí porque es un tema que hay que desarrollar. Porque cómo se posiciona el tribunal frente a eso, no veamos los requisitos, vamos a llegar ahí. ¿Está bien? Bien. Le decía, la prisión preventiva como regla entonces se basa en la hora de la entonces, ustedes ven el 264, el final, que más allá de reiterar lo que establece el 224, que es que el tribunal pueda acceder a la carpeta de fiscalía materialmente para decidir la prisión preventiva, es decir, yo estoy teniendo un caso, no me queda claro lo que requiere la fiscalía de defensa, le digo, fiscalía, dame la carpeta que yo quiero ver lo que tiene, yo quiero leer la declaración, yo quiero escuchar los audios para decidir si hago lugar o no a la prisión preventiva. Eso no sé cuánto que al final lo dice, pero me interesa la parte final, después del código. Y el centro dice, el legajo de la fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional salvo en los casos de los artículos 224.1, que es la prisión preventiva. Y después sigue citando, después dice, quien tendrá que resolver los planteos, y esto es lo que interesa, que le formulen las partes en audiencia, en base a las documentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genera la parte contraria. Este es el método. Sí. Hago una pregunta ahí. Sí, ¿Solamente se mira el legajo de la fiscalía? ¿Solamente se mira la información recolectada por la fiscalía? Porque la defensa podría tener una carpeta la cual tenga información completamente distinta de la fiscalía. Bueno, ese es el debate que puede darse en las investigaciones del agua al viento, que no son en flagrancia, que la defensa se ha tenido tiempo y plazo para juntar su información, su evidencia. Bueno, ahí se plantea el debate. Pero el juez va a ver esas evidencias que tiene la defensa o solamente va a poder ver el de fiscalía. El legajo de la defensa es de la defensa. Bueno, puede ver. Usted me está planteando es que si yo puedo extender la solución del 264, inciso final, penal, este inciso que yo leí, a la defensa y que el tribunal le pida el legajo personal de la defensa para chequear la información. Mi defensa puede ofrecerlo. Ahí hay dos temas. Si usted me está diciendo, vamos dos puntos. Primero, vamos por partes, Fabio, por ahí. Si usted me está diciendo, si el tribunal se le puede extender esa solución al tribunal para que le exija a la defensa que le dé la carpeta, no. En ningún momento del proceso el tribunal va a poder acceder a ese legajo personal de la defensa. Ahora, si usted me está diciendo si la defensa puede generar un debate con su información, sí, puede. Y tercero, si usted me está diciendo si la defensa puede solicitar el incremento de prueba en esa etapa, sí, ahora la vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, pero lo que quería decirle de los hermanos es cómo se estructura el debate del método. Tenemos que debatir la fiscalía tendrá que argumentar y la defensa también. Vamos a llenar estos conceptos. Las capaces no son claros si no vieron la audiencia. ¿Sobre qué vamos a debatir cuando pidan una presión preventiva? ¿Hay alguno que les guste el trabajo de la fiscalía acá? Nadie. Rosy. No, pasa a depender de esa idea. Rosy le gusta. La defensa, el trabajo de defensa, ¿hay alguien que le guste el trabajo de defensa penal? Penal nadie. También Rosy. Ah, bueno. Y después, que a alguno le interese trabajar acá, tenemos una. Bien. Bueno, ¿usted cómo puede ganar? Acá, ¿qué vamos a debatir? ¿Qué es lo que Rosy como fiscal le va a pedir a Concilla que atienda? Y vamos a hacer una buena defensa. Segovia, defensa. Acá tenemos dos, defensa y codefensa del mismo imputado. ¿Qué Rosy tiene que convencer a Concilla y qué Segovia Luchar tiene que convencer al tribunal con fecha de que sí o no a la prisión preventiva? ¿Sobre qué se discute? Sobre los riesgos, sobre la información recibida. ¿Sobre qué? La información recibida. Las dos cosas. Vamos a explicar el concepto de información recibida y riesgos sí.
El 224, vamos a leer el 224.1 dice: iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado. Si hubiera que, 1. Semi-plena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado. 2. Y elementos de convicción suficientes para presumir que riesgo que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima, de la sociedad o de la sociedad artículo 15 del CPO. Aquí dice la resolución. A estos efectos el tribunal podrá acceder a la pena. Esta última solución está repetida y reiterada en el 264. Entonces, ¿cuál es el objeto del evangelio que Rossi tiene donde entrega consignas en un pedido de medida cautelar? Tiene plena presencia. No, sí. ¿Cuál sería el ejemplo? Peligro de fuga, ¿Cuál sería el ejemplo? pero sin ningún derecho, Existencia de derecho, conocimiento del proceso. Bien, sí, está bien. Pero ojo, vamos a hacer hincapié en la materia que ahora vamos a ver. Entonces, cuando hablamos, se implica la prueba de la existencia de hecho y participación del imputado. Después todos los riesgos. Hablamos de los riesgos 225, hablamos de los riesgos 226, y 227 también digo que sabe que tienen que acreditarse también. Pero ¿qué es semiplena prueba de la existencia del hecho y la participación del imputado? ¿Qué es eso? Eso es lo que se le llama el supuesto material, supuesto sustancial, ¿sí? Es justamente la fiscalía va a tener que acreditar que ese hecho existió, que ese hecho es típico. ¿Saben lo que es una conducta típica? Sí. Que es una conducta prevista, eso vamos a hablarlo después porque parte de otro debate. Si esa típica está prevista, ahora lo que veremos es la tipicidad. Porque después, si es antijurídica o si es culpable, puede formar parte del objeto de debate, pero es en otro momento. ¿Está bien? Ahora me preocupa el primero. Todo delito tiene sus elementos: tipicidad, seguridad, judicial, culpabilidad. Lo que tiene que dar cuenta la fiscalía es eso: es que ese hecho existe, que ese hecho es típico y que el imputado y o imputados participaron en ese hecho. Ahora viene la pregunta del millón, que es el imputado. Por acá no hay licenciamiento de prueba. Acá probablemente tenemos un contrapunto ahí sobre el tema, pero siempre cito lo mismo. Sí, no sé. Parece que en el anterior código era en base al diligencia de la valoración, pero en este código no hay, porque no hay. Entonces, en principio, como regla no hay. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí, José? ¿Cómo resuelve? Este es el tribunal. ¿Cómo resuelve? Bueno, hay una sentencia de la Corte, que siempre la citamos, siempre la recomendamos, en la subida EVA, la 667/2018, que analiza el concepto de semiplena prueba. La doctora Miel y el doctor Núñez hacen toda la conciliación de su concepto. En realidad dice que semiplena prueba, el concepto de semiplena prueba es muy amplio, ¿verdad? Que no hay una definición completa de qué es semiplena prueba. Podemos entenderla como referida a lo que es la fuente de información, lo que son los medios de prueba. Podemos entenderla referida a lo que es la producción o el diligenciamiento de la prueba, o podemos entenderla a lo que refiere a la valoración. Sí. Sí, yo también mencionaba la sentencia que era una especie de estándar probatorio también. Ahora, ahí hay un debate que no vamos a pasar mañana. No, pues está bien, pero lo planteé, está bien. Pero entonces, dice la Corte, en este código no hay como regla diligenciamiento de pruebas. Antes, era lo que decía la final de Consello, decía antes en el código de Rossi había diligenciamiento de pruebas. El tribunal diligenciaba toda la prueba que nos alcance y en función de eso dictaba un autoprocesamiento. Entonces,
Entonces, antes la entendíamos como referida al estadio 2 y estadio 3. Pensamiento, valoración. Pero ahora, si como regla, la regla es que no se evidencia prueba, no podemos asignarle al concepto sin plena prueba y se nos ministros el mismo alcance que teníamos con el código anterior, por la sencilla razón de que no tenemos. Entonces dice, debemos consignar la referida a ese conjunto de elementos objetivos insuficientes que den cuenta de que el derecho existió, el derecho es típico y que el imputado participó. ¿Y eso qué sería? Sería ese conjunto de evidencias recolectadas. A eso tenemos que pensar. Y ustedes me pueden decir, sí, pero entre paréntesis se remite al artículo 15 de la Constitución. ¿Esto qué trascendencia tiene? ¿Puede cambiar el concepto? Vamos a leer el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 de la Constitución dice que nadie podrá ser preso sin pagar delito o habiendo sin plena prueba por orden escrita del juez. Como dicen también los elementos en esa misma sentencia, el artículo 15 no aplica la prisión. El artículo 15 de la Constitución se refiere a una etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior del artículo 15? Una orden de detención que me está marcando qué es lo que tengo que tener en cuenta para poner deténgame antes. Estoy olvidado. Es lo que tengo que valorar, pero no tiene nada que ver con la Constitución. Y como dice lo mismo, citando a Sara, ¿no? En todo caso, el artículo 15 no es una interpretación auténtica de la Constitución. No se hace en uso de las facultades del Parlamento para interpretar el texto de la Constitución. La revisión, cuando dice ahí, no se está remitiendo, no es una interpretación auténtica en 266 de la Constitución. Entonces, es una revisión que quedó ahí que hay que interpretar el alcance. Bueno, ahí así entendido o así tendríamos que entenderlo el concepto de simple prueba. ¿Y qué implica? ¿Cómo se argumenta esto? Hay muchos fiscales, que ahora va a venir el día, va a venir una a charlarnos con nosotros, eso se lo voy a marcar, pero se lo digo, que cuando relatan la formalización hacen por relato de los hechos, hacen, como decíamos la clase pasada, el relato de la evidencia. Y cuando llega la expresión colectiva dice, me voy a remitir a lo ya expresado por la comunicación. Y eso sí, ¿verdad? Sí, pero también la inversa, ¿no? Ahora está en menos el relato coloquial de cosas aparte, ¿no? Pendiente a la formalización y los fiscales no quieren que se le adelante la discusión respecto al supuesto material anterior a la formalización. Entonces me dice que hay algunos que se lo están guardando para desarrollar con el pedido de teoría, porque saben que la formalización la tienen. Puede ser así, lo que pasa es que, no sé, no le veo mucha lógica a esa estrategia porque la formalización me basta, como decíamos, con un relato de hechos claro, preciso, conciso, que me surja que ese hecho existe, que ese hecho es típico, que el imputado participó y qué evidencia tiene. Con eso me basta. El otro día tuve una audiencia que la Fiscalía me pidió, nosotros le hice un arreglito a los acusados y dije, doctora, más que una revisión, yo requiero un desarrollo. ¿La revisión no? No, la revisión no me sirve, así que desarrollo. Me quedo mirando nosotros y fuimos trabajando la audiencia. ¿Por qué? Porque dice la doctrina, y que yo estoy de acuerdo. Y lo dice la Corte también, en la 1791 del 2020. Cuando se va a argumentar el supuesto material, el supuesto sustancial, la materialidad de la conducta en la prisión preventiva, no basta la enumeración, porque la Fiscalía tiene que dar cuenta desde la evidencia, tiene que construir un relato desde la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? No es una frase dicha. Si estamos discutiendo la formalización por un delito, no sé, de rapiña o un hurto agravado por la penetración domiciliaria, estamos en un 340, en un 341, en 101, la Fiscalía va a tener que explicar desde su evidencia por qué dice que los hechos sucedieron de la forma que me está diciendo que sucedieron. O sí. No sé que yo no estoy entendiendo que en realidad esto
quita, yo siento que le quita muchas garantías al imputado. Porque, A ver, burle. o sea, siento que en realidad termina siendo como que no hay licenciamiento que está haciendo un convencimiento básicamente sobre la prueba. Pero hay una defensa. Ahora déjeme seguir que vamos Escuchás a Segovia, escuchás en la audiencia. peleándola. Estás en imparcial. Ni más ni menos. Pero déjeme seguir, porque cuando la fiscalía construye su relato, tiene que decir, está bien doctor, tengo a una víctima que estaba dentro de su casa y vio cuando el imputado, una persona flaca, de barba, se peina para el costado, entró a la casa, le forzó la ventana y se le llevó un televisor y la cosa. También tengo la declaración de los testigos A, B, C y D, que dicen que cuando iban pasando, lo ven entrar, lo describen, ven cuando entró, ven cuando salió, lo persiguieron, lo detienen, y la persona detenida es esta, y la encuentran con el televisor abajo del brazo. Tengo también la declaración de los funcionarios policiales que lo aprenden, que dicen cuando llegan al lugar, encuentran a tanta distancia de la casa a una persona con un arresto ciudadano con estas descripciones y lo que pasó es esto. Tengo también, debería decir la fiscalía, los registros virtuales de la cámara de seguridad de la casa o del interior que registran perfectamente toda la actual criminal del imputado, desde que pasa por la casa, se da vuelta, la mira y entra. Sigo. Pero claro, ahí tipo, o sea, me estás convenciendo. Pero un poquito, pero no falta la otra parte de la